estamos para apoyarte. Muy bien, 8:25, estamos en ampliación de noticias. Acabamos ya de ser testigos de la toma de juramento del nuevo ministro del Interior. Se trata del exfiscal Avelino Guillén, y esto evidentemente puede generar respaldos, pero también puede generar detractores, teniendo en cuenta, digamos, el pasado profesional del señor Guillén. Estamos en línea con José Luis Pérez Guadalupe. Él ha sido ministro del Interior. Entendemos que además no solamente es una cartera muy importante dentro del gabinete, sino tiene que ver con la estructura de una de las instituciones, digamos, que pueden generar unas situaciones complicadas como es la Policía Nacional. Señor Pérez Guadalupe, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, Mónica, Fernando, Carlos, gracias por la invitación. Primera reacción, teniendo en cuenta usted también como civil, ha estado en el Ministerio del Interior, digamos, hay una trayectoria en el caso del exfiscal Avelino Guillén. ¿Cómo caerá esto dentro de la estructura de la policía? Que no es una estructura fácil, hay que decirlo también con claridad, y están a punto de pedir una investidura y que haya votos. ¿Cómo ve la cosa? Bueno, por un lado el tema político obviamente va a ser complicado por el tema de los fujimoristas. Avelino Guillén es una persona que no pasa desapercibida bajo ningún punto de vista, y eso va a ser complicado sobre todo por el timing, ¿no? O sea, el día de hoy que se presenta en el Congreso, por un lado. Por otro lado, yo conozco a Avelino Guillén más en el ámbito académico. Él ha sido mi alumno de la maestría de Derecho Penal y del doctorado, y lo conozco a nivel más profesional, y me parece que ha sido un muy buen fiscal, o sea, conoce su materia, independientemente del caso Fujimori. Digamos, queremos separar el lado político, ¿no? Ahora, yo siempre he dicho que es mejor un civil en la Policía Nacional. Yo hubiera pensado que ibas a nombrar a un general en este momento, pero es muy difícil manejar la Policía Nacional en este momento, pero sobre todo que ahora ya tenemos 2 fiscales en 3 meses que asumen el Ministerio del Interior. O sea, estuvo Carrasco y ahora Avelino Guillén. Yo creo que él tiene buen criterio, tiene su aspecto ideológico, por supuesto, que todo el mundo respeta, depende de qué línea sea cada uno, con tal que sea democrático. Yo creo que Avelino Guillén lo es. Es decir, va a guardar las formas, el fondo. Solo espero que no, cosa que no hizo Carrasco felizmente, digamos, que no levante esta antigua, digamos, discusión entre policía y fiscalía, ¿no es cierto?, de quién se encarga de la investigación. Fuera de eso, yo creo que tiene muchas posibilidades de llevar adelante esta gestión. Se tiene que, lógicamente, imponer con un liderazgo abierto. No que yo sepa, no tiene ningún antecedente, no tiene investigaciones, no tiene faltas. Entonces, en ese sentido, creo que cualquier persona que entre después de Barrenzuela entra con buen pie, al menos. Pero ya digo, el aspecto político el día de hoy es que puede hacer un poco de ruido, ¿no? Más adelante no creo. Sí, señor Pérez Guadalupe, buenos días. Buenos días, usted Fernando. nos ha dicho que le parece oportuno que sea un civil, como fue su caso, que dirige el Ministerio del Interior. Esta opinión ha sido rechazada el día de ayer, por ejemplo, por el señor Montoya, de Renovación Popular, que pedía que un general retirado de la policía asumiese esa cartera. ¿Por qué piensa usted que un civil es oportuno para dirigir el Ministerio del Interior y estar en buena cuenta a la cabeza de una Policía Nacional que tiene más de 140.000 miembros? Gracias, Fernando, y muy buena tu pregunta. Y yo pienso, y siempre lo he dicho además, que tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio del Interior tienen que ir civiles, no ni militares a defensa ni policías a interior. Gran parte de los que ahora todavía, digamos, son generales pertenecen a códigos, y así no lo fuera, siempre hay que diferenciar 2 cosas. Uno es el ámbito político y el otro es el ámbito operativo. Lamentablemente, cuando vemos a generales de la policía que asumen un Ministerio del Interior, en este caso, lo hacen como generales, y pueden ser muy buenos generales, pero son muy malos ministros, porque no saben distinguir. El cargo de ministro es un cargo político y tienen que ejercerlo como tal. Y ahí, comenzando, lo primero que le falla es la comunicación política. Hablan como general, piensan como general y actúan como general, y no se dan cuenta que ya tiene un cargo que es político. Y siempre lo he dicho, pero en ese sentido, ¿cómo sintonizan con
digamos, la estructura de pensamiento de un civil. Yo estoy de acuerdo también, en términos personales, que es un civil el que debe gestionar, ¿no?, a la policía, al propio Ministerio de Defensa. Pero ¿cómo logra? Porque tiene que haber algún tipo de sintonía entre el civil y la estructura militar o policial. Pero Mónica, la parte operativa es policial. O sea, el ministro no se va a meter en la parte operativa de la Policía Nacional. O sea, mal haría que un civil le esté diciendo, oye, entras acá o entras allá. O sea, yo creo que tiene que haber claramente la delimitación de funciones. A eso voy. Y normalmente un general no sigue siendo general, y eso es absolutamente normal. Sabe mucho de la parte operativa, pero el rol que cumple un ministro del Interior no solamente es conocer el sector y conocer la gestión pública, sino también tener un liderazgo y una buena comunicación política. Y ahí es donde muchos de los generales que han asumido el cargo del Ministerio del Interior han caído, lamentablemente. Permítame, por favor, pedirle que nos acompañe durante una breve pausa para escuchar los titulares de la media hora y regresamos con la entrevista que estamos haciendo con el ex ministro del Interior, que es un sociólogo y teólogo, señor Pérez Guadalupe. Seguimos en ampliación de noticias por RPP, la voz de todo el Perú, 8:36 de la mañana. Mónica Delta, Fernando Carballo y Carlos Villarreal, estamos con ustedes. Estamos dialogando con el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe. Doctor Pérez Guadalupe, usted habló del término timing y justamente el señor Avelino Guillén asume la cartera del Interior en un momento de mucha polémica y tensión con esta disposición que ha habido para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles a colaborar con la Policía Nacional. Usted ha sido ministro del Interior. ¿Cuál es su comentario respecto a esta medida? Y, bueno, ¿cuál sería la acción que espera de parte del nuevo ministro del Interior con relación a este concepto, a este aspecto? Carlos, como yo he indicado, efectivamente, en tiempo político, justamente por la inminencia ahora del pedido de voto de confianza, no es el mejor por los antecedentes profesionales de Avelino Guillén, y yo me imagino también que el fujimorismo no estará muy contento. Pero yo sí confío en sus calidades profesionales para este cargo. Ya digo, pasar de Venezuela a Avelino Guillén es un gran salto y es una gran mejora. Avelino Guillén, nos guste o no nos guste, profesionalmente ha ejercido bien y ha sido fiscal supremo. Entonces conoce. Lo que yo diría es que ahora le toca un gran reto, no tanto como civil o policía. Yo creo que esa discusión ya hace mucho tiempo entre los policías, no hay mayor problema si es que asume un buen liderazgo y si es que, como dije anteriormente, sabe distinguir los roles. El rol operativo netamente es policial y ellos son profesionales en eso, mientras que el rol político y de dirección general del sector le correspondería ciertamente al ministro del Interior, y así se tienen que plantear. El problema surge cuando se cruzan o no se entiende o no se diferencia claramente esos dos ámbitos. Y claro, el ministro quiere hacer de policía, ¿no? Se pone gorrito, chalequito de policía. Entonces ahí es donde comienzan los problemas, ¿no? ¿Y cómo debe enfrentar esta situación él con respecto a lo dispuesto por el anterior ministro, justamente, que firme esta resolución para la actuación de las Fuerzas Armadas en las calles? Esa es una buena pregunta, porque está asumiendo, le han dejado un pequeño regalito, ¿no? Un presente una papa caliente, como se dice. Pero además quisiera vincularlo justamente en la línea de lo que señala Carlos y usted, señor Pérez Guadalupe, a los cambios que han habido en la Comandancia General del Ejército y en la Comandancia General de la Fuerza Aérea. Se señala, no está confirmado, pero que habría habido alguna resistencia de parte del anterior comandante del Ejército respecto a esta medida o a ese regalito, como usted bien señala, el señor Barranzuela, y más bien se quiere propiciar que efectivamente la Fuerza Armada salga a la calle con la policía, con, digamos, las características que se señala. Entonces, ¿cuál es su opinión sobre eso? En esa sensación, ¿hay malestar, no hay malestar? ¿Qué información tiene usted? Gracias, Mónica. Mira, yo he sido muy crítico y lo he dicho el día de ayer en varios medios respecto a esta medida. Sí. Porque parece una medida más o para tapar algún escándalo que ya conocemos, o una medida muy apresurada que, claro, es muy, digamos, populista, muy banal. La gente va a estar de acuerdo.
efectista. Seguro. Exactamente, pero hay que ver cuál es el problema y entonces ver cuál es la solución y a ver si va a ser eficaz. Eso es lo que todos queremos y lógicamente a la cabeza de los ministerios tiene que haber gente profesional. Entonces, que sea coherente con eso. Yo soy muy pesimista respecto a los posibles resultados que dé esa medida. Ya digo, puede ser vistoso, pero eso a los 30 días veremos los resultados y no va a ser lo que esperamos. Tendría que evaluarlo Avelino Guillén. Yo no creo que entre y, digamos, vaya en contra de su antecesor. No creo que se haga eso, pero me preocupa lo que tú mencionas efectivamente de los cambios en las Fuerzas Armadas. Yo siempre he dicho que la policía y sobre todo las Fuerzas Armadas está al servicio del país, no de un gobierno y menos de un ministro concreto, y se tiene que seguir los criterios de legalidad, y se tiene que seguir cuál es el rumbo de cada uno. Yo solamente recuerdo, Mónica, que hace 5 años exactamente, nosotros frente a una emergencia en el Callao, justamente un conflicto entre bandas, dimos una medida, pero dimos la medida totalmente opuesta a la que se acaba de dar. Nosotros declaramos en emergencia, pero no llamamos a las Fuerzas Armadas. En cambio aquí no declaran en emergencia y llaman a las Fuerzas Armadas. Y la pregunta es, ¿y para qué? Yo escuchaba ayer al ministro de Defensa decir que no se preocupen, ¿no? O sea, que los que van a patrullar tienen doctorado y maestría. Por favor, Sí. ni siquiera Sí, saben claro, quiénes si van a fuera por eso patrullar. ya no tendríamos ningún problema de inseguridad y además no solamente en la pero es percepción, verdad. sino en los hechos está creciendo la criminalidad. Así es, pero encima nada, porque los que salen a patrullar, en el caso del Ejército, son los del Servicio Militar, y en el caso de la FAP y de la Marina, son suboficiales y oficiales de bajo rango, porque son la mayoría jóvenes. O sea, digamos, está un poco perdido el ministro de Defensa, eso es lo que más me preocupa. Señor Y Pérez, tampoco... sí, por favor. sí, queríamos saber, ahora, todo esto se produce en un contexto en que, según el propio texto que ordena que la Fuerza Armada participe, las fuerzas criminales han desbordado la capacidad operativa de la policía. Eso es lo que la resolución dice en sus considerandos. ¿Por qué habríamos llegado a esta situación? Algunos sostienen porque se ha mantenido la vigencia de sistemas que limitan el número de los efectivos, pese a lo que nos prometió cuando se eliminó el 24x24. ¿Qué porcentaje de los agentes policiales están verdaderamente operativos en las calles? Fernando, en primer lugar, digamos, yo pongo en cuestionamiento la exposición de motivos, porque lo que se ha hecho, es decir, el desborde y va más allá de las fuerzas de la policía. Para declaración de emergencia siempre se ha puesto eso, pero básicamente el tema de terrorismo, básicamente el tema de narcotráfico y el cuidado de las instalaciones. Yo no he visto antes que la policía acepte que ha sido desbordada en su función. Y cuando nosotros planteamos esto para el Callao, para los generales de ese momento era una ofensa y no iban a reconocer, y yo tampoco, porque yo estaba con la policía, de que le ha desbordado. No, señor. Ahí primer punto en el cual yo creo que los antecedentes para esta resolución suprema son cuestionables. En segundo lugar, también se sustentan comparando las cifras del año pasado. Por favor, el año pasado hemos estado en cuarentena. O sea, comparado con esta cifra, lógicamente que ahora estamos peor. Pero más allá de eso, Fernando, todos los que hemos pasado por el ministerio hacemos las mismas preguntas. ¿Compramos patrulleros o alquilamos? Sí, alquila, pues, pero es carísimo, carísimo. O sea, es más fácil, sí, pero es carísimo. Segundo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Los militares no nos ayudan. La misma pregunta, ¿cuántos van a ir a la calle? Todos los ministros comenzamos haciendo una raya, ¿me entiendes? Y evaluando cuántos cargos en general que están administrativos pueden pasar a las calles. O sea, no son cosas novedosas. Y ahora recordarás que nosotros cambiamos el tema de los horarios para que gente que antes, el que iba a la comisaría, estaba 24x24, cambiaron los horarios. En la gran mayoría se puede eso, no en todos porque no corresponden todos. Es por necesidad de función, y yo lo he dicho 1000 veces, que a veces los que están en seguridad del Estado trabajan 24x24 y tienen que ir 24x24. O sea, no hay otra forma. Sí. Pero todos hemos apostado por comenzar a limpiar esa parte y mandarlos todos al sector operativo. Entonces no son novedades, pero la policía llega un momento en que tú lo estiras hasta que ya no da más. Entonces yo creo que aquí el problema es más bien de inteligencia, de planificación, todo el liderazgo de la institución.
Doctor Pérez Guadalupe, una última pregunta muy concreta, por favor, y ya más política. ¿Usted cree que se dan las condiciones en este momento para que, con tantos hechos que ocurren en paralelo, el Congreso le dé la confianza al gabinete o no? Muy buena pregunta, Carlos. Mira, yo creo que si se la dio a Bellido, que ha sido el peor primer ministro de todos los años, el peor discurso de las vallas están bien abajo, parece ser. Por eso digo, o sea, ya, pues, por favor, o sea, como dicen, sé consciente varón, ¿me entiendes? O sea, ya Mirta Vázquez es otra cosa, por favor, ¿me entiendes? Por un lado. Por otro lado, yo creo que Mirta Vázquez ha demostrado en esto, tanto cuando fue presidente del Congreso como ahora, que tiene, digamos, una visión de izquierda que es respetable porque la izquierda ganó. Así nosotros no hayamos votado por ellos, hay que reconocer que la izquierda ganó, pero una izquierda democrática, una izquierda moderada, no que vaya a los excesos, y al menos Vázquez está demostrando justamente que quiere eso. Yo diría, por el bien del país, para no estar otra vez en la confrontación, que deberían de dárselo y después que censuren a los ministros que quieren. Muy bien. Es mi opinión particular. Le agradecemos un segundito, tenemos que ir nuevamente a Palacio de Gobierno. Andrea Mejita está ahí porque hay movimiento, ya aparentemente deben estar por salir los miembros del gabinete de Palacio de Gobierno y debe estar ya por empezar en algunos minutos más la sesión en el Congreso. Adelante.